El teléfono sonó a las 9 en punto de la mañana de un martes. Del otro lado estaba Matías, mi hijo, mi único hijo, el niño que parí con un dolor que todavía me arde en la memoria. Aunque hayan pasado 42 años, el mismo por el que me quedé sola, por el que lo sacrifiqué todo, por el que me vacié sin darme cuenta. Su voz no era su voz, sonaba rígida, ajena, como si estuviera leyendo algo que alguien le había puesto delante. Mamá, te llamo para avisarte que me caso mañana. Ya saqué todo el dinero de tus cuentas bancarias. También vendí la casa. Los papeles ya están firmados. No intentes contactarme. Adiós. Y colgó, así sin respiración, sin una explicación, sin un segundo de humanidad. 30 segundos y 42 años de amor materno quedaron reducidos a una pantalla negra y un silencio en la sala. Me quedé sentada en el sofá con el teléfono todavía en la mano, mirando ese brillo apagado. Y entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Me reí, una risa profunda, extraña, liberadora, como si por fin algo dentro de mí, algo viejo, cansado, enterrado, encontrara la ironía perfecta en esa traición. Porque mi hijo no tenía la menor idea de lo que acababa de hacer. Matías creía que era listo, creía que me había dejado en la calle, sin nada vulnerable, rota. Creía que había ejecutado el plan perfecto junto a esa mujer que lo había convertido en un desconocido. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía salvo mi abogado y yo, era que esa casa que había vendido no valía lo que él pensaba. No le daría lo que esperaba. Y esas cuentas bancarias que él vació, bueno, digamos que el dinero real estaba en otro lugar, en un lugar al que él jamás tendría acceso. Verán, yo no soy una mujer tonta. 67 años en este mundo me enseñaron a mirar a la gente de frente, a leer silencios, a anticipar traiciones, a cubrirme incluso de quienes juran amarte, y sí, especialmente de ellos. Antes de seguir, déjame decirte algo, así, bajito, como se dicen las cosas importantes. Si ya estás aquí, si me estás escuchando, revisa si te suscribiste. A veces saber que alguien se queda cambia todo. Y si quieres, escribe desde qué ciudad me estás viendo, solo para sentir que no hablo sola. Ahora sí, mi nombre es Mercedes Ibarra. Y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó destruirme. Pero también es la historia de cómo yo, una mujer que durante décadas permitió que la pisotearan en nombre del amor materno, entendí por fin que el amor sin dignidad no es amor, es autodestrucción. Para comprender cómo llegamos a ese martes, a esa llamada que cortó el último hilo, tengo que llevarte atrás, a cuando Matías era un niño de ojos enormes y sonrisa fácil, a cuando yo todavía creía que ser buena madre significaba entregarlo todo, sacrificarlo todo, perdonarlo todo. Ese fue mi primer error. Uno de tantos. Me embaracé de Matías a los 25 años. Su padre, Gonzalo, era un hombre atractivo, encantador, y completamente incapaz de amar a alguien que no fuera él mismo. Los primeros años de matrimonio fueron una mentira bien envuelta. Gonzalo trabajaba en ventas. Eso decía. En realidad, pasaba tardes enteras en bares, con otras mujeres, gastando un dinero que no teníamos en sostener una imagen de éxito que nunca existió. Cuando Matías tenía 5 años, Gonzalo se fue. No hubo drama, no hubo discusión, solo una madrugada en la que empacó una maleta y desapareció. Dejó una nota corta, casi cobarde. No estoy hecho para esto. Lo siento, nunca regresó, nunca llamó, nunca mandó un peso para su hijo. Yo quedé devastada, pero también decidida. Y entonces juré algo que me pareció noble, pero que terminó siendo el segundo gran error de mi vida. Juraba que Matías nunca sufriría por la ausencia de su padre, que yo sería suficiente, que le daría todo lo que necesitara, y más. Y cumplí. Trabajé 3 empleos al mismo tiempo durante años. De día era secretaria en una oficina de abogados. De noche limpiaba oficinas. Los fines de semana vendía cosméticos. Dormía 4 horas. Si tenía suerte. Mis manos se volvieron ásperas. Mi espalda se curvó antes de tiempo. Las canas llegaron antes de los 40. Pero Matías nunca careció de nada. Tenía ropa nueva cuando los demás usaban heredada. Tenía juguetes mientras yo comía fideos 3 veces al día. Tenía todo lo material que un niño podría querer. Lo que no tenía, porque yo no supe dárselo, era límites, disciplina, la palabra no, porque cada vez que intentaba corregirlo,
Cada vez que buscaba enseñarle que el mundo no gira alrededor de una persona, veía los ojos de Gonzalo en su rostro. Veía el abandono, sentía el miedo de que me odiara, de que un día me dejara, como su padre me dejó, y ese miedo me paralizaba. Así que Matías creció sin límites. Aprendió que las lágrimas me doblaban, que las promesas podían hacerse sin intención de cumplirse, que mamá siempre perdonaba, siempre cedía, siempre daba una oportunidad más, y yo, ciega de amor y de culpa, alimenté al monstruo que después intentaría devorarme. La llamada de aquel martes no fue el comienzo, fue el final inevitable de una historia que empezó décadas atrás, cuando confundí el amor con la rendición total, pero esta vez, el final iba a ser distinto. Esta vez, yo tenía un plan. Matías tenía 7 años cuando robó por primera vez. Fue en el supermercado del barrio, una barra de chocolate que deslizó al bolsillo mientras yo pagaba las compras. La señora Ofelia, la cajera que nos conocía de toda la vida, lo vio. No dijo nada frente a él. Me llamó aparte cuando ya salíamos. Mercedes, tu hijo acaba de robar, lo vi. Deberías hablar con él. Mi primera reacción no fue enojo. Fue vergüenza. Vergüenza de que mi hijo, mi niño, al que yo le daba todo, hubiera necesitado robar. Vergüenza de pensar que quizá yo no estaba siendo suficiente. Esa noche lo enfrenté. Matías lloró. Lágrimas grandes, limpias, resbalando por sus mejillas. Perdón, mami. Es que todos mis amigos tienen chocolates y yo quería uno también. Tú siempre estás cansada y no quería molestarte pidiéndote dinero. Yo debí enseñarle que robar era inaceptable, sin importar el motivo. Debí llevarlo de vuelta, hacerlo disculparse, pagar con sus ahorros, poner una consecuencia clara, pero no, lo abracé, lo consolé, y al día siguiente le compré una caja entera de chocolates, para que nunca más sintiera que le faltaba algo. Y así se fue repitiendo todo, una y otra vez, como una enfermedad silenciosa. Cada error se convertía en mi culpa, nunca en su responsabilidad. Reprobó matemáticas en 3er grado porque la maestra lo tenía entre ojos. Golpeó a un compañero en 5º porque el otro lo provocó. Destrozó el auto que tanto me costó comprarle a los 17 porque la calle estaba resbaladiza. Y los frenos fallaron. Siempre había una excusa, siempre un culpable afuera, y yo siempre le creía. O fingía creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Aceptar que estaba criando a alguien incapaz de hacerse cargo de lo que hacía. Cuando Matías cumplió 18, cometí la peor decisión de mi vida. Vendí el pequeño negocio de costura que había construido con años, mi única fuente estable, mi plan de retiro para pagarle la universidad. Privada, cara, porque él merecía lo mejor. Le compré un departamento pequeño cerca del campus para que tuviera independencia. Le di una tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta, solo para emergencias. Las emergencias se volvieron rutina. Libros que, según él, costaban el triple. Proyectos grupales que necesitaban cenas en restaurantes caros. Ropa de marca porque tenía que verse profesional. La tarjeta dejó de ser para emergencias y pasó a ser su estilo de vida. Y cada vez que intentaba hablarle de los gastos, él tenía el discurso perfecto. Mamá, estoy trabajando muy duro. ¿No puedes al menos apoyarme sin cuestionarme todo el tiempo? La culpa. Siempre la culpa. Y conmigo, siempre funcionaba. Se graduó a los 23. Arquitectura. Yo estaba ahí, con un vestido comprado en una tienda de segunda mano, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Viendo cómo recibía su diploma, me sentía orgullosa. De verdad, sentía que todo valía la pena. Que mi hijo tendría una vida mejor que la mía. Después fuimos a cenar. Él eligió un restaurante italiano caro. Ordenó vino, pasta con langosta, postre. Cuando llegó la cuenta, la deslizó hacia mí sin mirarla. ¿Tú invitas, no, mamá? Es mi día especial. Yo pagué con la tarjeta ya al límite. Y no dije nada. Yo nunca decía nada. Los meses siguientes fueron difíciles. Matías no conseguía trabajo. Según él, los estudios querían gente con experiencia, pero nadie le daba la oportunidad de tener experiencia. Un círculo vicioso, decía. Mientras tanto, yo seguía pagando el departamento, la comida, el transporte, solo hasta que consiga algo. Mamá, te prometo que te devuelvo todo. Promesas. Matías era un experto en promesas vacías. Finalmente encontró empleo en un estudio mediano. El sueldo era decente.
Era suficiente para sostenerse. Cuando le sugerí que ya era hora de hacerse cargo de sus gastos, me miró como si yo lo hubiera traicionado. ¿Me estás echando? Después de todo lo que hemos pasado juntos. Mamá, yo pensé que éramos un equipo. Pensé que tú querías lo mejor para mí. Ahí estaba otra vez la manipulación disfrazada de amor. Y yo cedí. No, mi amor. No te estoy echando. Solo pensé que querrías más independencia. Él sonrió. Me besó la mejilla. Eres la mejor mamá del mundo. No sé qué haría sin ti. Yo debí entenderlo entonces. Él no veía a su madre. Veía una fuente. 3 años después, con 27, llegó con una noticia. Había conocido a alguien. Se llamaba Valeria. Es perfecta, mamá. Hermosa, inteligente, ambiciosa. Creo que es la indicada. Creo que ella es mi futuro. Cuando la conocí, lo supe. Matías había encontrado a alguien tan tóxica como él, o peor. Porque Valeria no solo quería usarme, quería destruirme. Y mi hijo, ciego, confundiendo control con amor, se convertiría en su cómplice perfecto. Valeria Salvatierra entró a mi vida un domingo lluvioso de abril. Matías me invitó a almorzar en su departamento. El departamento que yo todavía pagaba, para que conociera a alguien especial. Yo llevé un postre casero, como siempre. Toqué el timbre con el corazón, lleno de esa esperanza, ingenua que una madre se permite, incluso cuando ya la han lastimado 1000 veces. Tal vez esta mujer lo ayudaría a madurar. Tal vez sería buena para él. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella, 31 años. Cabello negro, perfectamente liso. Maquillaje impecable. Vestida como si fuera a una sesión de fotos, no a un almuerzo normal. Me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señora Mercedes, Matías me ha hablado mucho de usted. Su apretón fue firme, casi agresivo. No era un saludo, era una declaración. Entré y noté enseguida cómo se movía por el lugar como si ya le perteneciera. Abría cajones, servía vino, dirigía la conversación. Matías la miraba con una adoración boba, asintiendo a cada palabra. Durante el almuerzo, Valeria dominó todo. Habló de su consultoría empresarial sin decir nunca qué hacía exactamente. Habló de viajes a Europa, de contactos importantes. Cada anécdota era un desfile de superioridad. En un momento, me miró con esa voz suave que, por debajo, raspaba. Matías me contó que usted trabajó en costura. Debe haber sido interesante. Yo siempre he admirado a la gente que hace trabajos manuales. Yo no tengo paciencia para esas cosas. Trabajos manuales. Como si dijera cosas menores. Como si yo fuera pintoresca. Matías no dijo nada. No mencionó los años en los que cosía hasta sangrar. Solo sonrió. Y le llenó la copa a ella. Después, mientras yo lavaba platos, Valeria se excusó con una llamada importante. Yo intenté, por fin, hablar con mi hijo. Matías, ¿estás seguro? Parece un poco controladora. Él me miró con irritación, con decepción. Mamá, sabía que harías esto. Sabía que no te gustaría nadie que yo eligiera. Valeria es exitosa, segura de sí misma. ¿Eso te molesta? Que no sea alguien que puedas controlar. Sentí la frase como una bofetada. Yo no intento controlar a nadie, dije con la voz temblando. Solo me preocupo por ti. Él suspiró, como si yo fuera una niña difícil. Tu problema es que nunca me dejas crecer. Siempre estás cuestionando mis decisiones. Valeria tiene razón. Tengo que aprender a poner límites contigo. Valeria tiene razón. Ellos apenas llevaban 3 meses. Y ya lo tenía en la palma de la mano. Yo me callé. Me tragué lo que quería gritar, porque creía que si presionaba más lo perdería. Entonces empezó el distanciamiento. Las llamadas se volvieron raras. Las visitas se cancelaban con excusas, y cuando por fin lo veía, Valeria siempre estaba presente, supervisándolo todo como un guardián, y siempre encontraba una forma sutil de humillarme. «Matías, ¿tu mamá siempre viene sin avisar?», preguntaba con dulzura envenenada. «Mercedes, ese suéter es... particular?» «Es vintage». Vintage era su forma elegante de decir viejo y feo. «¿Todavía vives en ese barrio?» Matías me dijo que es un poco peligroso. Deberías mudarte a algo más seguro. Aunque supongo que depende del presupuesto. Cada comentario era una puñalada envuelta en falsa preocupación. Y mi hijo nunca la detenía. Nunca me defendía. Solo cambiaba de tema. Como si yo fuera el problema. 3 meses después de conocerla, Matías llegó a mi casa con otra noticia. «Mamá, Valeria y yo vamos a vivir juntos».
Ella se muda a mi departamento. Sentí que el estómago se me hundía. ¿No es muy pronto?, pregunté con cuidado. Él frunció el ceño. Ya empezaste. Sabía que ibas a hacer esto. Valeria dijo que no te iba a gustar porque no puedes soportar que yo sea feliz con alguien más. Eso no es cierto, protesté. Solo quiero que estés seguro. Pero él ya estaba en la puerta. ¿Sabes qué? Necesito espacio. Voy a tomarme un tiempo lejos de ti. Solo por un tiempo. Para que entiendas que no puedes controlar mi vida para siempre. Y se fue. Me quedé en mi casa pequeña, con el corazón partido, con esa sensación de estar perdiendo una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Valeria lo había logrado. Había levantado un muro entre nosotros. Y eso era solo el comienzo, porque yo investigué, algo que debía hacer desde el principio, y lo que encontré me heló la sangre. Valeria Salvatierra no era consultora empresarial. La habían despedido de 3 trabajos por irregularidades financieras. Tenía demandas pendientes de 2 exparejas por fraude. Y el patrón era claro. Se acercaba a hombres vulnerables, accedía a sus recursos y desaparecía dejándolos en ruinas. Mi hijo era su próximo objetivo. ¿Y yo? Yo era el obstáculo que ella necesitaba arrancar. Pasaron 2 meses sin noticias. 2 meses en los que cada vez que el teléfono sonaba, el corazón se me subía a la garganta. Nunca era él. Intenté llamarlo. Me mandaba al buzón. Le escribí mensajes. Los leía. Yo veía las marcas azules y no respondía. Era como si hubiera muerto. Pero peor, porque estaba vivo. Y simplemente me había borrado. Una noche de junio tocaron mi puerta. Era Matías. Se veía cansado, demacrado. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi primer impulso fue abrazarlo. Pero algo en su postura me detuvo. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Necesito dinero». «Es urgente». No hubo hola. No hubo te extrañé. No hubo perdón. Solo eso. «¿Qué pasó?», pregunté sentándome frente a él. Matías no me miraba. «Valeria y yo tenemos problemas financieros. La despidieron injustamente y está demandándolos. Pero mientras tanto no tiene ingresos. Yo cubro todo, pero mi sueldo no alcanza. Necesito 50,000 pesos. Es un préstamo, mamá. En 3 meses te lo devuelvo. Lo prometo. 50,000. Era casi todo lo que me quedaba después de años sosteniéndolo. Matías. Es muchísimo. ¿Los padres de Valeria no pueden ayudar? Él levantó la vista con irritación. Mis suegros también tienen problemas. Mira, si no quieres ayudarme, dilo. Pero pensé que podía contar contigo. Eres mi madre. La frase exacta para encadenarme. Claro que puedes contar conmigo, dije, sintiendo que las palabras me raspaban por dentro. Te lo transfiero mañana. Su cara se iluminó. Me abrazó rápido, sin quedarse. Gracias, mamá. Te amo. Sabía que podía contar contigo. Y se fue. Como un fantasma que aparece solo cuando necesita algo. Nunca volví a ver ese dinero. 3 meses se volvieron 6. 6 se volvieron un año. Y cada vez que preguntaba, aparecía una excusa nueva. El juicio se demora. Tuve gastos inesperados. El mes que viene, te lo juro. Yo dejé de preguntar, pero los pedidos no terminaron. 6 meses después, 20,000 para reparaciones del departamento. 4 meses más tarde, 30,000 para una inversión que nos cambiaría la vida. Cada vez yo decía que sí. Cada vez él prometía. Cada vez era mentira. Mis ahorros se evaporaron. Empecé a atrasarme con mis propios pagos. Vendí joyas, muebles, lo que fuera. Pero seguí dándole dinero. Porque tenía terror de que si decía no, desaparecería otra vez. La soledad de aquellos 2 meses había sido tan insoportable que yo prefería la explotación a la ausencia. Hasta que llegó la propuesta que debí rechazar. Matías apareció un sábado. Con Valeria. Ella nunca había venido antes a mi casa. Eso en sí ya era una señal. Se sentaron en mi sala. Valeria traía documentos en una carpeta elegante. «Mercedes», empezó con voz profesional. «Matías y yo hemos pensado en tu situación. Vives sola. Estás envejeciendo. Manejar finanzas puede volverse complicado a tu edad. Yo tenía 64. No era una anciana desahuciada. Creemos que sería prudente que Matías tuviera poder legal sobre tus cuentas bancarias. Solo como precaución. Si algo te pasa, alguien puede manejar tus asuntos». Algo dentro de mí gritó «no». Pero Matías tomó mi mano. «Mamá, es por seguridad.
No voy a tocar nada. Solo quiero que estés protegida. ¿Confías en mí? Sus ojos, los ojos de mi bebé, me miraron con algo que parecía sincero. Y yo seguía siendo la misma. Confío, susurré, y firmé. Ese día le entregué el cuchillo que después usaría para apuñalarme. Los meses siguientes fueron un descenso lento, pero constante. Matías empezó a manejar mis finanzas. Decía que estaba optimizando mis gastos. Mi pensión llegaba a una cuenta que ahora él controlaba. Me daba una mesada. Así la llamaba. Como si yo fuera una niña. Apenas alcanzaba para lo básico. Cuando protesté, Valeria intervenía con la sonrisa de siempre. Mercedes, Matías hace esto por tu bien. Tú gastas sin control. El otro día vimos que compraste una crema facial de 60 pesos. Cuando hay opciones de 30, eso es desperdicio. 60 pesos. Me regañaban por algo mínimo. Por algo que me hacía sentir menos vieja, aunque fuera un poco. El aislamiento también creció. Mis amigas dejaron de visitarme. Más tarde supe que Matías les había dicho que yo estaba confundida, que las visitas me agitaban. Los vecinos me miraban con lástima. Valeria había esparcido rumores, que yo perdía la memoria, que hablaba sola, que me olvidaba de cosas. La verdad era otra. Nunca había estado más lúcida. Cada centavo quitado, cada humillación, cada mentira. Se me grababa con una claridad que dolía, pero nadie me creía. Porque mi propio hijo respaldaba cada mentira de ella. Y yo aguantaba, porque todavía me aferraba a la esperanza absurda de que el Matías real regresaría algún día. Esa esperanza era mi mayor debilidad. Y ellos la exprimieron hasta la última gota. Hubo un punto exacto en el que todo cambió para mí. Fue hace 8 meses, en noviembre del año pasado. Matías y Valeria llegaron con más documentos. Esta vez querían que yo les transfiriera la escritura de mi casa. «Es por impuestos». «Mamá», explicó Matías con una sonrisa que ya no tocaba sus ojos. «Si la casa está a mi nombre, accedemos a beneficios fiscales. Tú vas a seguir viviendo aquí. Es solo un trámite». Valeria añadió con voz dulce. «Además, Mercedes, a tu edad, tener propiedades a tu nombre puede ser problemático. Si algo te pasa, la herencia es complicada. Esto simplifica todo». Me extendió una pluma. «Firma aquí». Y aquí, miré los papeles. Miré a mi hijo. Y por primera vez en décadas vi todo con una claridad brutal. No era amor. No era preocupación. Era un plan para dejarme sin nada. Mientras yo respiraba, necesitaban que yo firmara mi propia desaparición. «Necesito pensarlo», dije bajando la pluma. El rostro de Valeria se endureció por un segundo. «Apenas una grieta». Y volvió a su máscara. «¿Pensarlo, Mercedes? Esto es por tu beneficio». Matías se inclinó hacia mí. «Mamá, ¿qué hay que pensar? ¿No confías en mí?» Otra vez esa pregunta. El arma que siempre usaba. «Confío, pero es mi casa. Necesito unos días para procesarlo». Matías se levantó bruscamente. «Está bien. Tómate tu tiempo, pero no vengas llorando después cuando tengas problemas legales. Y yo no pueda ayudarte». Salieron dejando los documentos sobre mi mesa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las paredes de esa casa que había comprado con el sudor de 20 años. La casa que Gonzalo, mi exesposo abusivo, intentó quitarme en el divorcio y que yo defendí con uñas y dientes. Mi única seguridad en el mundo. Y entendí que si firmaba esos papeles, no solo firmaba una pérdida, firmaba una condena. A la mañana siguiente llamé a Héctor Valdés, el abogado que me había ayudado en el divorcio 30 años atrás. «Héctor, necesito verte con urgencia. Y necesito que nadie sepa que nos reunimos. Antes de continuar, cuéntame aquí abajo qué estás pensando con todo esto. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y no te vayas, porque lo que viene después, de verdad, pone la piel de gallina». Nos encontramos 3 días más tarde en su oficina. Le conté todo: el dinero desaparecido, el control de mis cuentas, el aislamiento, los rumores sobre mi salud mental y ahora la presión para quedarme sin casa. Héctor escuchó sin interrumpirme. Su rostro se fue endureciendo con cada detalle. Cuando terminé, soltó un suspiro pesado. «Mercedes, esto es abuso financiero de manual. Tu hijo y su pareja están ejecutando un plan para dejarte sin recursos. Legalmente, como les diste poder, revertirlo es complicado». Sentí que el suelo se abría. «Entonces,
¿No hay nada que pueda hacer? Él se inclinó hacia mí. No dije eso. Dije que es complicado. Pero si actuamos rápido y con inteligencia, podemos protegerte. Durante semanas trabajamos en secreto. Primero, abrimos una nueva cuenta en un banco distinto, bajo un nombre corporativo que yo controlaba completamente. Transferí lo poco que me quedaba, apenas 30,000 pesos. Matías no lo notó. Era tan poco que probablemente ni revisaba. Lo segundo, y lo más importante, fue la casa. No puedes negarte de golpe, me explicó Héctor. Si haces eso, se ponen en alerta y aceleran. Vamos a crear una situación donde, si intentan quedarse con la casa, no obtengan lo que creen. El plan era complejo, pero brillante. Resultó que mi casa podía cargar deudas. Deudas que yo no conocía. Deudas que construimos estratégicamente. Sacamos una hipoteca privada con un prestamista que Héctor conocía, un hombre decente que entendió la situación y aceptó ayudar. La deuda quedó casi al valor total de la casa. En papel, mi casa debía más de lo que valía. Además, Héctor trabajó cláusulas especiales en la escritura. Si la propiedad se transfería en vida a cualquier persona distinta de mí, se activaban condiciones automáticas. El nuevo dueño asumía todas las deudas de inmediato y se disparaban penalizaciones fiscales que harían cualquier ganancia un infierno. Básicamente, me dijo Héctor, si tu hijo logra la transferencia, va a creer que ganó, pero en realidad hereda una bomba de tiempo. Y cuando intente vender, se va a dar cuenta de que no vale nada después de pagar todo. Era perfecto. Frío, sí, pero necesario. Y hay algo más, agregó con seriedad. Necesitas documentar todo. Cada interacción, cada centavo, cada manipulación. Esto puede terminar en tribunales. Me entregó una grabadora pequeña. Graba las conversaciones cuando vengan. Lleva registro escrito. Reúne pruebas. Y eso hice. Grabé a Valeria insultándome cuando creía que yo no entendía. Guardé mensajes donde Matías prometía devolver dinero que nunca devolvió. Documenté cada retiro sospechoso. Fui construyendo un archivo. Pesado, doloroso, completo, y esperé el golpe final. El momento en que creerían que habían ganado. Ese momento llegó con la llamada del martes. Después de colgar, me permití reír 5 minutos completos. Después me serví una taza de té. Me senté en mi sillón favorito, ese que Valeria criticaba por anticuado, y esperé. Héctor me había explicado lo que pasaría cuando Matías intentara acceder al dinero y completar la venta. La primera llamada llegó 4 horas después. No contesté. Su número apareció 7 veces seguidas en la pantalla. Luego llegaron los mensajes. Mamá, llámame urgente. Necesito hablar contigo ya. Esto es serio. Contesta. Los leí con una calma que no había sentido en años. Cada palabra desesperada era una victoria pequeña. Al día siguiente, Héctor me llamó. Mercedes, tu hijo fue al banco. Intentó retirar el dinero de las cuentas que controla. Y descubrió que solo hay pesos. Héctor hizo una pausa, casi disfrutando lo inevitable. Armó un escándalo. Gritó que faltaban más de 100,000. Le explicaron que tú hiciste transferencias legales a otras cuentas, lo cual es tu derecho. Él tiene poder de administración, no propiedad del dinero. Está fuera de sí. Yo sonreí. Esos 100,000 que él creía tener eran en realidad préstamos que yo misma había tomado para crear la ilusión de que había más. Papel, humo, nada. Y hay más, continuó Héctor. El comprador recibió hoy la evaluación de la casa. Vio las deudas, las hipotecas, las cláusulas. El valor neto es negativo. Debe más de lo que vale. Canceló la compra. Y como tu hijo ya firmó compromisos de la transacción, ahora responde por los costos de cancelación. 20,000 en penalizaciones. ¿Y la casa? Pregunté, aunque ya lo sabía. Sigue siendo tuya, Mercedes. Él nunca completó la transferencia legal. Intentó vender con promesa, pero sin escritura final no puede hacer nada. Es tuya. Y seguirá siendo tuya. Esa noche, Matías apareció en mi puerta. No tocó. Golpeó. «¡Mamá, abre!». Su voz no era la de mi hijo. Era rabia, desesperación, pánico. Abrí despacio. Matías estaba deshecho. Ojos rojos, cabello revuelto, ropa arrugada. Detrás de él, en el auto, vi a Valeria esperando. No bajó. Las ratas abandonan el barco cuando se hunde. «¿Qué hiciste?», siseó Matías, empujándome apenas para entrar. «¿Dónde está el dinero?».
¿Qué hiciste con la casa? Yo me mantuve serena. ¿De qué dinero hablas, hijo? Del dinero que robaste de mis cuentas. Escupió sin darse cuenta de lo que decía. Yo no robé nada, respondí. ¿Tú tuviste acceso porque yo firmé poder de administración? No porque el dinero fuera tuyo. Matías se quebraba entre furia y miedo. Tú me diste acceso. Firmaste. Firmé para que administraras, no para que saquearas. Hay una diferencia legal muy importante. Lo miré a los ojos. ¿Sabías que durante 8 meses documenté cada peso que sacaste? Cada mentira, cada promesa rota. Vi cómo el color le abandonaba el rostro. No, tú no harías eso. Me acerqué sin gritar, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Me subestimaste, Matías. Pensaste que era una vieja tonta, manipulable para siempre. Pero resulta que las viejas aprenden, especialmente cuando sus propios hijos intentan destruirlas. Su tono cambió de golpe, de rabia a súplica. Mamá, por favor. Fue idea de Valeria. Ella me dijo que era lo mejor, que tú estabas envejeciendo, que necesitábamos asegurar el futuro. Yo solo quería cuidarte. La mentira dolía, no por lo que decía, sino por lo mal hecha. ¿Cuidarme? Pregunté sintiendo cómo se me tensaba el pecho. Robándome, vendiendo mi casa, planeando dejarme en la calle. ¿Eso es cuidar? Matías empezó a llorar. Lágrimas reales. No las de su infancia. Tengo deudas enormes. Valeria gastamos demasiado. Los prestamistas me están amenazando. Necesito ese dinero. Lo necesito. Yo respiré hondo. ¿Y yo? Pregunté suave. ¿Yo no necesitaba techo? ¿Yo no necesitaba comida, medicinas, dignidad? Silencio. Él no respondía porque nunca había pensado en mí. Nunca. Yo siempre fui un recurso, no una persona. La casa está llena de deudas, continué. Si intentas venderla, ese problema será tuyo. El dinero que creías que existía, no existe. Y tengo pruebas de fraude. Y abuso a una persona mayor que puedo presentar cuando yo decida. Vi el terror en su cara. Pero entonces dije algo que lo descolocó. No lo voy a hacer. Por ahora. ¿Por qué? Susurró. Me ardieron los ojos. Porque, a pesar de todo, eres mi hijo. Y quiero creer que, en algún lugar, todavía existe el niño que amé. Me sequé lágrimas que no supe cuándo empezaron a caer. Pero tienes que irte. Tienes que salir de mi casa y de mi vida. Hasta que puedas mirarme y ver a una persona, no a una cuenta bancaria. Mamá, no tengo a dónde ir. Valeria me va a dejar si no consigo el dinero. Los prestamistas, esos son tus problemas, Matías. Problemas que tú creaste con tus decisiones. Yo no puedo salvarte esta vez. No voy a salvarte. Lo guié hacia la puerta. Cuando estés listo para ser honesto, para ser real, para ser mi hijo de verdad y no un extraño que me usa, entonces hablamos. Hasta entonces, adiós. Lo empujé apenas hacia afuera y cerré. Del otro lado escuché sus sollozos. Golpeó suavemente suplicando, «Mamá, por favor, no hagas esto». Pero yo me quedé firme, por primera vez en 42 años. Puse un límite, los sollozos se apagaron, el auto se alejó. Yo me dejé caer al suelo, llorando por el hijo que había perdido, por los años desperdiciados, por el amor malentendido que casi me destruye. Pero también lloré de alivio, porque, por fin, era libre. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. No más llamadas, no más mensajes. Matías desapareció como antes. Pero esta vez la ausencia no era un cuchillo. Era otra cosa, un dolor sordo. El dolor que trae una decisión necesaria. Como amputar algo enfermo para salvar el resto, Héctor me mantenía informada. A través de sus contactos, supo que Matías había perdido su trabajo. Había faltado tanto, tan consumido por sus problemas, que el estudio lo despidió. Valeria, tal como yo había temido, lo dejó 3 días después de que el plan fracasara. Lo echó del departamento, el mismo que yo pagué durante años, y se mudó con otro hombre, un empresario mayor con dinero real. Matías había servido, y fue desechado. Está viviendo en un hotel barato, me contó Héctor una tarde. Los prestamistas lo persiguen, tiene demandas pendientes. La cuenta está embargada, Mercedes. Tu hijo está destruido. Yo asentí en silencio, sintiendo algo confuso. Una mezcla de justicia y tristeza. ¿Es terrible que una parte de mí se sienta aliviada?, pregunté bajito. Héctor me miró con comprensión. No es terrible. Es humano. Él intentó destruirte.
Que enfrente consecuencias no te hace mala, te hace alguien con límites, pero la culpa materna seguía latiendo, terca, como si fuera parte de mi sangre. 2 semanas después llegó una carta. La encontré bajo mi puerta, una madrugada. Era de Matías, escrita a mano, letra temblorosa. Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas algo. Tenías razón, sobre todo, sobre Valeria, sobre mí, sobre lo que me había convertido. Pasé 30 años creyendo que el mundo me debía algo solo por existir, creyendo que tú me debías todo porque eras mi madre. Nunca vi tus sacrificios. Nunca valoré nada. Valeria se fue. Me dejó sin nada. Y por primera vez entiendo cómo debiste sentirte cuando papá nos abandonó. Entiendo la soledad, el terror, la sensación de que no vales nada para quienes deberían amarte. Entiendo, mamá. Finalmente entiendo. Perdí mi trabajo. Debo dinero que no puedo pagar. Voy a tener que declarar bancarrota. Mi vida es un desastre. Y lo peor no son las deudas. Lo peor es saber que destruí la única relación que importaba. Destruí a la única persona que siempre estuvo ahí. No te escribo para pedirte ayuda. Sé que no la merezco. Te escribo para decirte que hiciste bien en cerrarme la puerta. Necesitaba tocar fondo. Necesitaba perderlo todo para entender lo que perdí hace mucho. Tu respeto, tu confianza y el privilegio de ser tu hijo. Si algún día puedes perdonarme, sería más de lo que merezco. Y si no puedes, lo entiendo. Te amo, mamá. Siempre te amé. Aunque nunca supe demostrarlo. Tu hijo que falló, Matías. Leí esa carta 3 veces. Lloré en cada lectura. Porque era lo que había querido escuchar durante años. No era manipulación. No pedía dinero. Era, por primera vez en décadas, una verdad. Pero la verdad no borraba el daño. No devolvía años. No devolvía dignidad. Era un primer paso, no una solución. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la dueña del hotel donde Matías se estaba quedando. Señora Ibarra, su hijo está aquí. Lleva 3 días sin comer. Está enfermo. Creo que tiene fiebre alta. No tiene dinero para un doctor. Encontré su número en su teléfono. Por favor, no sé a quién más llamar. Mi primer impulso fue correr, salvarlo. Cuidarlo como siempre, pero algo me detuvo. Si lo rescataba, no aprendería nada. Y yo tampoco. Volveríamos al ciclo. Él cae, yo lo levanto. Él no cambia, yo me rompo. Llame una ambulancia, le dije. Yo pagaré los gastos médicos, pero que sea anónimo. No le diga que yo pagué. ¿Está segura? No lo estaba. Pero respondí, sí, y por favor, manténgame informada. Matías pasó 3 días hospitalizado. Neumonía severa, desnutrición, agotamiento. Los médicos me llamaron porque yo figuraba como contacto de emergencia. Está estable, pero débil. ¿Necesitará semanas de recuperación? ¿Habrá alguien que pueda cuidarlo cuando salga? Esa era la pregunta, y la respuesta. Me dolía. Fui al hospital. No pude evitarlo. Lo vi por el vidrio antes de entrar. Dormido, conectado a sueros, tan delgado que me partió el alma. Pequeño, vulnerable, como el niño que fue. Entré en silencio y me senté junto a su cama. Sus ojos se abrieron despacio. Cuando me vio, las lágrimas le salieron de inmediato. «Mamá», susurró con la garganta rota. Lo siento tanto. Tomé su mano. Esa mano que un día fue diminuta en la mía. Y sentí el peso de 42 años. Lo sé, dije. Solo eso. Nos quedamos en silencio un largo rato. Finalmente preguntó. «¿Qué voy a hacer ahora, mamá?» Lo perdí todo. Lo miré directo. «Vas a reconstruir. Pero esta vez lo vas a hacer tú, con tu esfuerzo. Sin atajos, sin usar a nadie. Y si de verdad cambiaste, lo lograrás». Él tragó saliva. ¿Y nosotros? ¿Hay un nosotros todavía? Respiré profundo. No lo sé, Matías. Honestamente, no lo sé. Necesito tiempo. Tú necesitas tiempo. Necesitas demostrar con acciones, no con palabras, que cambiaste. Y yo necesito aprender a amar sin destruirme. Y a perdonar sin olvidarme de mí. Me levanté para irme. En la puerta me giré. Voy a pagar la cuenta del hospital. Eso es todo. Después, estás solo. Y esta vez, eso no es crueldad. Es respeto. Respeto por ti como adulto. Y respeto por mí como persona. Salí sin mirar atrás. Con el corazón roto,
pero con la espalda recta. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que cumplí mi palabra. Pagué el hospital. Y no volví a buscarlo. Fue el periodo más difícil de mi vida. Incluso peor que cuando Gonzalo se fue. Peor que los años de trabajo extenuante, porque esta vez yo elegí cerrar la puerta y cada día me preguntaba si había hecho lo correcto. Héctor me mantenía informada sin que yo lo pidiera. Tu hijo consiguió trabajo en una constructora, me dijo un día. No es arquitecto ahí. Es asistente, carga materiales, hace trabajo manual. Sueldo mínimo, yo asentí, con orgullo y dolor al mismo tiempo. Está viviendo en una pensión. Comparte habitación con otros 2 hombres. Sale temprano, vuelve tarde. No socializa, solo trabaja. Esa vida dura era la que yo había vivido durante años para mantenerlo. Tal vez por primera vez, Matías entendía lo que era sobrevivir sin red. Un martes por la tarde llegó un sobre por correo. Dentro 500 pesos. Y una nota. Primer pago de mi deuda contigo. Sé que es poco, sé que tardaré años, pero lo haré. No había dirección de retorno. No pedía respuesta, solo cumplía. Al mes siguiente llegó otro sobre. Otros 500, segundo pago. Seguiré enviando cada mes. No espero tu perdón, solo quiero hacer lo correcto. Y así siguió, religiosamente. Nunca más de 500, porque probablemente era lo único que podía ahorrar. Pero llegaba, siempre llegaba. En el 5.º mes, la nota fue más larga. Mamá, conseguí un segundo trabajo. Los fines de semana hago reparaciones en casas. No es arquitectura, pero uso lo que sé. Estoy pagando mis deudas, reconstruyendo mi vida. Y cada día pienso en ti, en cómo trabajaste así durante años por mí. Ahora lo entiendo, ahora lo valoro. Yo guardé cada nota, cada una. Las releía por la noche, cuando la soledad me apretaba el pecho. Cuando me preguntaba si fui demasiado dura, si una madre de verdad habría perdonado antes. Y entonces recordaba las palabras de mi terapeuta. Sí, había empezado terapia al fin. Después de décadas de descuidarme, el amor sin límites no es amor. Es codependencia, es autodestrucción. Una tarde de abril, casi 6 meses después del hospital, alguien tocó mi puerta. Era sábado. Yo estaba preparando té cuando sonó el timbre. Abrí sin mirar por la mirilla. Un error que Héctor me regañaba siempre. Y ahí estaba Matías. Pero no era el Matías que yo conocía. Tenía la piel tostada por el sol, músculos donde antes había comodidad, manos callosas, ásperas, marcadas por el trabajo, ropa simple, limpia, gastada, y en sus ojos, algo que no había visto en años, humildad. Hola, mamá, dijo suave. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte. Necesitaba decirte algo en persona. Yo me quedé en la puerta, con el corazón golpeándome por dentro. ¿Qué necesitas decirme? Matías sacó un sobre de su mochila gastada. Esto es el dinero de este mes. Pero también es otra cosa. Lo abrió. Dentro había un cheque. 30,000 pesos. Vendí mi auto. Ya no lo necesito. Camino o tomo el autobús. Con eso pagué la mayoría de mis deudas. Y esto es para ti. Sé que no cubre ni una fracción de lo que te quité. Pero es un comienzo. Miré el cheque. 30,000. En su situación, eran meses de vida. Matías. Él alzó una mano. Déjame terminar. Por favor, yo asentí, conteniendo las lágrimas. Durante estos 6 meses, viví la vida que tú viviste durante años. Levantarme antes del amanecer. Trabajar hasta que el cuerpo duele. Comer lo más barato para ahorrar. Dormir en un cuarto que no es tuyo. Y cada día pensaba, mi madre hizo esto por mí durante décadas. Y yo nunca lo valoré. Nunca dije gracias. Nunca lo reconocí. Su voz se quebró. Y peor, intenté destruirte. Intenté quitarte todo después de que tú me diste todo. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Lloraba sin esconderse. No espero tu perdón, mamá. No lo merezco. Solo quiero que sepas que cambié, que crecí, que entendí por fin lo que significa ser un hombre. Un adulto, alguien decente. Yo me limpié las lágrimas con los dedos, lenta. ¿Por qué ahora, Matías? ¿Por qué 6 meses después? Él sonrió con tristeza. Porque si venía antes, habría sido para pedir ayuda, para manipular. Necesitaba estos meses para probarme que podía sobrevivir solo, que podía ser la persona que debí ser. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas del árbol del patio. Un pájaro cantó, como si nada. La vida, indiferente.
Finalmente di un paso atrás. ¿Quieres pasar? Vi la sorpresa en su cara. ¿De verdad? ¿Así? Solo para tomar té, para hablar. Nada más. No significa que todo está perdonado. Significa que estoy dispuesta a escuchar. Entró. Preparé té, como miles de veces. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Esa mesa donde compartimos tantas comidas y tantas discusiones. Pero ese día el aire era distinto. Había respeto. Y una distancia sana. Cuéntame tu vida ahora, le dije. Y él contó. Habló del trabajo en la constructora, de cómo al principio se burlaban del arquitecto caído, y cómo luego lo aceptaron cuando vieron que trabajaba igual que todos. Habló del segundo trabajo, de la satisfacción extraña de construir algo con las manos. Habló de la terapia, de un programa gratuito, de cómo estaba enfrentando su codependencia, su narcisismo, sus patrones. Mi terapeuta me dijo algo que me golpeó fuerte, dijo mirando la taza, que confundí amor con propiedad, que pensé que porque tú eras mi madre yo tenía derecho a ti, a tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu vida, que nunca te vi como una persona completa, solo como una fuente de recursos. Levantó la vista. Tenía razón. Yo asentí despacio. Y yo te dejé creer eso, respondí, porque confundí el amor maternal con sacrificarme por completo. Creí que ser buena madre era nunca decir no, nunca poner límites, pero le fallé a los dos, a ti, porque no te enseñé a ser independiente, y a mí, porque desaparecí dentro del papel de madre. Matías quiso hablar. ¿Crees que alguna vez podremos? Lo interrumpí con suavidad. Volver a como éramos antes. No, porque como éramos antes era enfermo. Era destructivo. Vi su dolor y bajé el tono. Pero tal vez, con mucho tiempo y mucho trabajo, podamos construir algo nuevo, algo sano. Una relación donde ambos seamos personas completas, con límites respetados. Me gustaría eso, susurró. Más que nada, terminamos el té en un silencio más cómodo. Cuando se levantó para irse, le devolví el cheque. Él abrió los ojos. Mamá. Yo alcé la mano. Quédate con ese dinero. Úsalo para terminar de pagar tus deudas, para construir tu vida. Yo no necesito tu dinero. Nunca lo necesité. Lo miré con firmeza. Lo que necesitaba era tu respeto, tu honestidad, tu crecimiento, y creo que por fin lo estoy viendo. Él tomó el cheque con manos temblorosas. No sé cómo agradecerte. Yo sonreí. Triste pero real. Vive bien. Sé honesto. Respeta a la gente. Nunca uses a nadie como me usaste a mí. Ese es tu agradecimiento. Lo acompañé hasta la puerta. En el umbral se detuvo. ¿Puedo venir la próxima semana? ¿Solo a tomar té otra vez? Lo pensé con cuidado. Una vez al mes, dije al fin. El primer sábado de cada mes. Tomamos té y hablamos. Pero si cruzas un límite, si manipulas, si faltas al respeto, esta puerta se cierra para siempre. ¿Entiendes? Él asintió rápido. Entiendo. Y te prometo, nunca más. Se fue caminando por la calle. Bajo el sol suave de la tarde, yo cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Con los ojos cerrados, no sabía si funcionaría. No sabía si el cambio era real o pasajero. No sabía si yo podría perdonar del todo. Pero sí sabía algo. Había recuperado mi dignidad. Había puesto límites. Había entendido que ayudar a alguien, a veces, es dejarlo caer para que aprenda a levantarse. Esa noche escribí en mi diario, como mi terapeuta me había recomendado. Hoy vi a mi hijo. El hijo real, no el monstruo en el que se convirtió. No sé si salvamos nuestra relación, pero sé que me salvé a mí misma. Y quizás esa sea la lección más dura, que a veces el amor más profundo es el que pone límites, que a veces salvar a alguien es negarse a rescatarlo. Cerré el diario, miré por la ventana. Las primeras estrellas aparecían, el futuro seguía siendo incierto. Nuestra relación seguía frágil, como porcelana recién pegada. Pero por primera vez en décadas, respiraba libre, por primera vez. No cargaba el peso de salvar a alguien que no quería salvarse. Y eso, descubrí, era suficiente. No era un final de cuento. Era algo mejor, real, honesto. El comienzo de algo más sano, aunque tomara años construirlo. La vida me enseñó que el amor verdadero no es ilimitado. Es amor con límites, con respeto, con dignidad para los dos. Y aunque tardé 67 años en aprenderlo, al fin lo entendí. Al fin era libre. Querida amiga, querido amigo,
Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Sé que no es fácil. Sé que remueve cosas. Tal vez te hizo pensar en tus propias relaciones. Si algo de esto te tocó, si te dejó reflexionando sobre el amor, los límites y las segundas oportunidades, te invito a suscribirte. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que nos ponen frente al espejo. Déjame un me gusta si esto te movió por dentro. Y cuéntame en los comentarios, ¿hizo Mercedes lo correcto? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Me encanta leerlos. Porque esto, al final, se vuelve una comunidad que aprende junta. Recuerda, esta historia es completamente ficticia, creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes y situaciones son imaginarios, diseñados para hacerte pensar sobre el amor, los límites y la dignidad. Gracias por estar aquí.